El día de la madre, vi a mi nuera ponerle veneno de rata a mi copa de champaña. Justo antes del brindis, la cambié en silencio por la de su madre, y minutos después, ella empezó a... Antes de contarte todo lo que pasó, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o rincón del mundo estás escuchando mi historia. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi voz. El veneno estaba en la copa, y yo vi cómo lo vertía, gota por gota, con una sonrisa pintada de afecto falso. La misma sonrisa que tantas veces me ofreció mientras me servía la comida, mientras me decía mamita, mientras me robaba la vida sin que yo lo notara. Elena no temblaba por la edad esa noche. No era la artrosis ni el peso de los años lo que le hacía crujir los huesos, sino la verdad. Una verdad demasiado grande, demasiado cruel, demasiado clara. A sus 68 años, sentada en la cabecera de la mesa el día de la madre, supo con absoluta certeza que su nuera quería matarla. Había 13 personas en esa mesa larga, iluminada por luces cálidas y falsas sonrisas. Risas, copas, servilletas con flores. Todo parecía perfecto. Los hijos brindando, los nietos corriendo entre las sillas. Pero Elena lo había visto. Justo antes de que todos levantaran sus copas, Laura se inclinó hacia la suya y, con un movimiento imperceptible, vació unas gotas de un frasquito transparente en su bebida. Ni su hijo Julián lo notó. Tampoco los demás. Pero Elena no apartó los ojos de ella ni un segundo. Supo leer esa rigidez en los hombros, ese gesto contenido, la forma en que su nuera se mordía el labio y respiraba hondo como quien está a punto de liberar algo de lo que no podrá volver. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando supe que alguien que comía en mi mesa, quería matarme. El corazón le golpeó el pecho como un tambor de guerra. No gritó. No se levantó. No hizo escándalo. Hizo algo mucho más poderoso, esperó a que Laura se girara, fingiendo ayudar a su madre a sentarse, y en un movimiento lento, sutil, casi imperceptible, cambió su copa por la de ella. El vidrio aún estaba tibio de su mano cuando todos se pusieron de pie. «Un brindis», dijo Julián, sonriente, con la voz llena de entusiasmo. Sus ojos buscaron a su madre, esa mujer que ya no reconocía como suya. Elena alzó su copa. Su hijo también. Laura levantó la suya sin mirar a nadie. «Por nuestras madres», empezó Julián, levantando su copa hacia ella. Pero la frase quedó inconclusa. La madre de Laura, una mujer siempre vestida de seda, con cara de desdén y uñas largas como cuchillas, soltó la copa que apenas había tocado sus labios. Un segundo después, cayó sobre el mantel, como una muñeca rota, con los ojos desorbitados y un sonido seco escapando de su garganta. «Mamá», gritó Laura, cruzando la mesa a empujones. El caos estalló como una bomba. Sillas volcadas, platos rompiéndose. Gritos. Confusión. Un niño llorando en un rincón. Julián pálido. El padre de Laura llamando a emergencias con manos torpes. «¿Qué está pasando con mi madre?», gritó Laura, agachada junto al cuerpo convulsionante. «¿Qué hiciste con ella, vieja bruja?», rugió, alzando los ojos hacia Elena con una furia desbordada. Elena no respondió. Estaba sentada. Serena. Con la copa intacta en la mano. La misma copa que, unos minutos antes, había sido preparada para matarla. Sus ojos no mostraban miedo. Ni rabia. Solo vacío. Como si algo se hubiese apagado dentro de ella hace tiempo. Como si el alma, simplemente, hubiera decidido hacerse a un lado. «No la toques, Laura», dijo Julián con voz quebrada, tirando de su esposa hacia atrás. «Déjala respirar. Ya viene la ambulancia». Pero Laura no escuchaba. Su mirada iba de su madre agonizante a la copa, y después a Elena. Un movimiento mínimo, pero suficiente. Algo no encajaba. Lo sabía. Y por primera vez, se le escapó el miedo. «¿Qué hiciste?», volvió a gritarle a Elena, fuera de sí. Elena no respondió. Tampoco bajó la mirada. «¿Qué está pasando aquí?»,
Preguntó uno de los invitados, mirando el cuerpo retorcido en el suelo, con una copa rota entre los dedos. Veneno. Alguien puso veneno. Chilló Laura, pero su voz ya no sonaba fuerte. Sonaba quebrada. Insegura. Casi culpable. Elena se levantó lentamente. Su vestido beige estaba impoluto. Caminó hasta el pasillo sin pronunciar palabra, mientras el llanto de Laura comenzaba a sonar más falso que nunca. Entró a su habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Su respiración seguía contenida, como si aún no pudiera creerse lo que había hecho. O lo que había estado a punto de permitir. Se dirigió al armario, abrió el fondo falso que su difunto padre había construido décadas atrás, y sacó una caja forrada en tela verde. Dentro, un cuaderno de tapas duras, gastadas por los años, y una llave pequeña, oxidada, que colgaba de una cadena. Ya no hay vuelta atrás, susurró. No era la primera vez que Laura intentaba envenenarla. Pero sí sería la última. Una hora antes del brindis, el ambiente ya estaba cargado de una tensión apenas disfrazada por el protocolo. Los niños jugaban en el jardín, las mujeres reían sin ganas, y los hombres hablaban de política como si supieran de lo que decían. ¿Te pusiste ese vestido otra vez, Elena? Preguntó Laura al verla entrar al comedor. Es cómodo, respondió Elena, sin levantar la vista. También es viejo. Ya lo habías usado el año pasado. Elena sonrió de lado. Siempre tenía una frase lista para recordarle que sobraba. En la cocina, Laura hablaba en voz baja por teléfono. Elena la escuchó desde el pasillo. Nunca decía nombres, pero usaba palabras como listo, todo está preparado y confía en mí. ¿Quieres que te ayude a servir? Preguntó Elena, fingiendo no haber oído. Laura se giró con rapidez. No. Está todo bajo control. Solo siéntate. Eres la homenajeada, ¿no? El tono era amable, pero los ojos no mentían. Cuando llegó la hora del brindis, todos se agruparon alrededor de la mesa. Julián levantó la copa, haciendo una señal a los demás. Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna duda, alguna señal de que él no sabía lo que su esposa había hecho. Pero no encontró nada. Ni siquiera desconcierto. Solo el reflejo de la misma copa que él creía que era suya. Fue entonces cuando supo que estaba sola. Completamente sola. Y sin embargo, no tembló. Solo respiró hondo y decidió actuar. Después de que se llevaran a la madre de Laura en la ambulancia, Julián quiso entrar a la habitación de Elena. Golpeó la puerta con fuerza. Mamá. Tenemos que hablar. Ábreme. Estoy cansada, dijo ella, sin acercarse. Hablaré contigo cuando sepas la verdad. ¿Qué verdad? La que me ha salvado la vida esta noche. Julián calló. Detrás de la puerta, su respiración era la de alguien que aún no sabe si está más asustado por lo que pasó o por lo que viene después. En el salón, Laura lloraba sin lágrimas. Alguien del grupo de invitados murmuró. Qué raro todo esto, su madre parecía estar bien. Eso no es raro. Es veneno. Dijo una voz. Una de las tías. De esas que todo lo observan y nada olvidan. El ambiente estaba enrarecido. Las copas medio llenas, los platos intactos. La celebración muerta. Y en el cuarto, Elena volvió a su caja. Abrió el cuaderno, buscó la página marcada con un clip oxidado, y leyó en silencio las palabras que había escrito semanas atrás. Si estás leyendo esto, Elena, es porque no saliste de esa cena. O porque por fin te atreviste a vivir con los ojos abiertos. Sea cual sea el caso, recuerda quién eras. Y no olvides quienes dejaron que te rompieras en 1000 pedazos sin mover un dedo. Cerró el cuaderno con firmeza, guardó la llave en el bolsillo de su vestido, y se sentó frente al espejo. Ya no era la mujer que planchaba las camisas de su hijo a escondidas. Ni la que aceptaba insultos disfrazados de consejos. Ni la que se callaba cuando la arrinconaban con la palabra vieja. Esa Elena murió al primer trago que no tomó.
La nueva aún no sabía lo que haría con todo lo que sabía, pero sí sabía algo con certeza. No volvería a confiar en nadie que la llamara mamita con veneno en la voz. Y mientras afuera la familia intentaba recomponer la escena, Elena se preguntaba algo muy simple, algo que nadie se había atrevido a pensar. ¿Qué hubiera pasado si no cambiaba la copa? Y más aún, ¿cuántas veces antes había tomado el veneno sin darse cuenta? Pero ahora no. No esta vez. Porque ahora ella lo había visto. Lo había sentido. Lo había enfrentado. Y lo había devuelto. Pero cuando se quedó sola en la habitación, con el eco del llanto de Laura aún rebotando en los pasillos, Elena sintió algo más profundo que la victoria. Sintió un vacío que no sabía cómo nombrar. No era alivio. No era tristeza. Era una especie de muerte silenciosa, de esas que no llevan ataúd pero te entierran igual. El cuerpo le temblaba, pero no de miedo. Le temblaba por todo lo que había callado, por todo lo que no quiso ver durante años. Por todo lo que había creído amor y resultó veneno. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos. Esas manos llenas de grietas, de marcas de detergente, de años de trabajo sin pausa. Manos que lavaron uniformes, que cocinaron para alguien que ya no la miraba como hijo. Manos que cambiaron una copa. Y que habían sostenido toda una familia sin que nadie se lo reconociera nunca. Cerró los ojos. Y ahí volvieron las imágenes, una tras otra. El cuarto pequeño de la pensión donde vivía con Manuel antes de que él desapareciera. La cuna de madera hecha por su padre. Las madrugadas de llanto, de fiebre, de miedo. La mañana en que encontró una carta bajo la almohada. No estoy hecho para esta vida, decía Manuel. Nada más. Ni disculpas. Ni despedidas. Solo una frase cobarde. Y una cuenta bancaria vacía. Tenía 26 años. Un bebé de 9 meses. Y una hipoteca que no podía pagar. Esa noche, cuando ya no quedaban lágrimas, tomó la decisión más importante de su vida, sobrevivir. Se puso un pañuelo en el cabello, se calzó los zapatos viejos de su madre y salió a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Lavó baños en hoteles donde la gente ni la miraba a los ojos. Limpiaba casas ajenas mientras la suya se caía a pedazos. Planchó camisas de ejecutivos que ganaban en una hora lo que a ella le llevaba un mes. Y nunca se quejó. Porque Julián, su pequeño, dormía en la habitación contigua. Porque su llanto era más importante que su orgullo. Durante años, vivieron al límite. Pero nunca les faltó comida. Nunca dejó que él notara el hambre en sus ojos. Solo se permitió una debilidad, escribirle cartas a Manuel que nunca envió. Las escondía en una caja de zapatos, como si escribirle le permitiera expulsar el veneno que él le dejó en el alma. Cuando Julián cumplió 10 años, le prometió que iría a la universidad. Que tendría una vida mejor. Que no lavaría platos ni plancharía camisas. Y cumplió su palabra. Se partió en 1000 para pagarle una educación digna. Vendió sus pocas joyas, hipotecó lo poco que quedaba de la casa. Incluso dejó de comer algunos días, para que él pudiera llevar libros nuevos a clase. Pero lo que nunca imaginó fue que, años después, ese mismo hijo usaría su silencio en su contra. Mamá, por favor, no hagas el ridículo con tus consejos anticuados frente a Laura. Recordaba esas palabras como un latigazo. Ocurrió una noche de domingo. Estaban en la mesa, Laura hablaba de negocios, y Elena se atrevió a opinar. Solo eso. Dijo que a veces no todo debía medirse en dinero. Julián rió con incomodidad. Laura la miró como si hubiera ladrado. ¿Ridículo? Me partí la espalda para que pudieras estudiar en una universidad donde nadie sabía que tu madre limpiaba baños, respondió Elena, con la voz quebrada por dentro. Julián bajó la mirada. No dijo nada. No la defendió. Laura tampoco. Desde entonces, Elena se fue haciendo más pequeña en la casa. No por edad. No por enfermedad. Por invisibilidad. Dejaron de consultarle, de incluirla. Dejaron de verla. Laura, al principio, era amable.
Sonreía, traía flores. Pero con los años, su dulzura se volvió control. Organizaba todo. Decidía qué se comía, qué se compraba, cuando se podía hablar. Y Julián, siempre complaciente, asentía. Nunca contradecía. Nunca preguntaba. Hasta que un día, Laura entró al cuarto de Elena, con una sonrisa fina, y le dijo: Julián y yo pensamos que podrías dejarnos tu habitación. La de arriba está libre, puedes mudarte ahí. Es más tranquila para ti. Tiene vista al jardín. Elena no protestó. Solo asintió. Subió sus cosas en silencio. Nunca más volvió a entrar a su antigua habitación. Esa fue la primera vez que se sintió una huésped en su propia casa. Unos meses después, Julián le pidió dinero. Para el negocio. Ella no dudó. Vendió una parte de su pensión anticipada. Le entregó el cheque con orgullo. Él le prometió que era temporal. Que pronto lo recuperaría. Nunca le devolvió nada. Y sin embargo, cuando el negocio empezó a crecer, cuando las cuentas mejoraron y las cosas se estabilizaron, Elena no recibió ni una palabra de agradecimiento. Todo era de ellos. La casa. Los muebles nuevos. Los autos. El jardín que ella regaba cada mañana. Nadie le preguntaba si quería algo. Una tarde, mientras tendía ropa, escuchó por casualidad una conversación. Estaban en el patio. Laura hablaba por teléfono con alguien. Elena no quería escuchar, pero se detuvo al oír su nombre. Sí, la casa ya está casi a nuestro nombre. No falta nada. Julián firmará esta semana. Solo fue cuestión de convencerlo de que era lo mejor, por motivos legales, claro. Que si pasaba algo con su madre, no queríamos complicaciones. Tú me entiendes, ¿verdad? Elena sintió que el mundo se le partía bajo los pies. No por la casa. No por los papeles. Por Julián. Porque él sabía. Él firmaba. Él permitía. No le avisó. No la consultó. No pensó en ella. Y ahí, por primera vez en años, sintió rabia. Una rabia seca, contenida. No hizo escándalo. No lloró. Pero algo cambió. Esa noche, bajó al escritorio. Esperó a que todos durmieran. Y revisó el cajón donde Julián guardaba sus documentos. Lo hacía a oscuras. Sabía cada sonido de esa casa. Cada crujido del piso, cada puerta que rechinaba. No encontró el contrato, pero sí encontró una carpeta azul con hojas firmadas, selladas. Era un poder. Julián y Laura figuraban como copropietarios. Elena no aparecía en ninguna parte. Sintió un mareo. Se apoyó contra la pared. Recordó el día que firmó unos papeles del banco porque Julián tenía prisa. No leyó. Confiaba. Y ahora ya no tenía nada. Se sentó en la oscuridad del pasillo. Con el documento en las manos. Quiso llorar. No pudo. Solo sentía frío. Un frío que venía desde dentro. A la mañana siguiente, Laura le preparó café. Le preguntó si había dormido bien. Le ofreció tostadas. Elena no respondió. Solo la miró. Y supo, sin dudas, que ella sabía. Que siempre supo. Que la había rodeado con amabilidad para adormecerla. Para silenciarla. Para desplazarla. Como una planta vieja que ya no da frutos. Como un mueble que estorba. Hoy podrías regar los helechos, Elena. Se ven un poco secos, dijo Laura, antes de salir al jardín con su taza de porcelana. Elena la observó caminar. Y no dijo nada. Esa noche, escribió su primera entrada en el cuaderno. Me están quitando la casa. Mi hijo firma. Ella decide. Yo miro. Pasaron días. Semanas. Cada pequeño gesto de Laura se volvió una alarma. Cada silencio de Julián, una daga. Empezó a guardar cosas. Facturas. Recibos. Recortes de periódicos.
fotografías de la casa antes de que la reformaran. Todo lo guardaba en una caja escondida bajo el armario. Nadie lo notó. Porque nadie veía a la sombra. Hasta que una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, Julián se le acercó. Tenía esa cara de culpa que ya no sabía disimular. «Mamá, ¿tienes un minuto?» «Siempre tengo», dijo ella sin girarse. «Laura y yo queremos hablar contigo sobre el futuro. Sobre cómo organizar todo. La casa, tus cuidados. Tus cosas». Elena lo miró. Despacio. ¿Mis cuidados? Bueno, tú ya no estás como antes. A veces olvidas cosas. Y bueno, Laura ha estado leyendo sobre cómo prevenir ciertos riesgos, como caídas, accidentes. ¿Qué están diciendo, Julián? ¿Qué me quieren encerrar? Él no respondió. Tu casa, dijo Elena, con voz baja. ¿Así la llamas ahora? No quise decir eso. Pero lo pensaste. Él agachó la mirada. Nunca creí que fueras capaz, susurró ella. ¿De qué hablas? De olvidarte de todo. De olvidarte de quien te enseñó a caminar cuando te caías. De quien vendió su anillo de bodas para pagar tu matrícula. De quien limpió tus vómitos, tus lágrimas, tus pesadillas. Julián tragó saliva. No es tan simple, mamá. Sí lo es. Es exactamente así de simple. Se giró. Y lo dejó solo. Subió a su habitación. Cerró la puerta. Y escribió una nueva entrada. Mi hijo ya no me mira como madre. Me mira como obstáculo. Laura es el puente. Yo soy el peso. Ya no me quieren aquí. Esa noche, soñó con Manuel. Con su cara joven, sus manos firmes. Le decía algo desde lejos, pero no podía oírlo. Quería gritarle. Quería decirle que lo había perdonado. Pero cuando se acercaba, se transformaba en Julián. Y detrás de él, Laura, con una copa en la mano. Elena despertó con el corazón latiendo como tambor. Y supo que el final estaba cerca. Pero también supo que, por primera vez en años, ya no tenía miedo. Esa fue la noche en que decidió no volver a confiar. No en palabras. No en sonrisas. No en copas llenas. Y mientras bajaba a tomar un vaso de agua, con los pasos lentos y la mirada fija, escuchó algo que no esperaba. Una conversación a media voz. «Entonces, ¿firmaste ya lo del testamento?» Era Laura. Hablaba por teléfono en la sala. Sí, dice que lo hizo por confianza. No leyó nada. La casa es nuestra. Solo falta que, bueno, que ocurra lo que tiene que ocurrir. Elena se quedó congelada en la escalera. Y no por la traición, sino porque Julián también había firmado el final. Y eso, ya no se podía revertir. El corazón de Elena, roto 1000 veces, ahora palpitaba con fuego. Y solo podía pensar en una cosa. Todavía no saben de lo que soy capaz. Elena cerró la puerta de su habitación con lentitud, como si cualquier sonido pudiera revelar lo que acababa de oír. Su respiración era mínima. Su mente, en cambio, estaba incendiada. Se apoyó contra la madera vieja y sintió el peso de algo más que el cuerpo. Por dentro, algo se estaba rompiendo, pero no con debilidad, se rompía como se rompe una cadena cuando ya no sirve para sujetar nada. El silencio en la casa era espeso, casi artificial. Ni los grillos del jardín se atrevían a cantar. El reloj de péndulo en la sala marcaba las 2 de la madrugada. Ella no tenía sueño. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una vigilancia que le nacía desde las entrañas. Los días siguientes no fueron normales. Tampoco fueron diferentes. Y eso fue lo que más la perturbó. Porque todo seguía igual, solo que ahora, Elena podía ver las grietas, las trampas disfrazadas de rutinas, los gestos pequeños que antes pasaban desapercibidos. El primer día notó que su pastillero tenía 2 comprimidos de menos. Nada escandaloso. Algo que cualquiera podría atribuir al descuido. Pero ella no era cualquiera.
Elena tenía anotado cada medicamento, cada dosis, cada hora. Siempre lo había hecho desde que empezaron los mareos. Y no porque desconfiara de su memoria, sino porque, después de tantos años sola, aprendió que nadie cuida lo tuyo mejor que tú. Bajó a la cocina esa mañana y encontró a Laura revolviendo el café. «Buenos días, Elena», dijo ella con su tono habitual, una amabilidad que pesaba como plomo mojado. «Buenos», respondió Elena, sin sentarse aún. «Te dejé tus pastillas sobre la mesa. No encontré la caja, pero creo que tomas las blancas, ¿verdad?» «Yo no tomo pastillas blancas. Las mías son verdes». Laura se congeló un segundo. «¿Ah, no? Qué raro, pensé que eran esas». «¿Quién te dijo?» «Julián, creo». «A mí no me lo preguntaste». Laura se giró hacia ella con una sonrisa dulce. «¿Qué carácter tienes últimamente, Elena? Todo lo cuestionas». «No te enojes, solo quería ayudarte». Elena se sentó. Tomó las pastillas con 2 dedos, como si fueran bichos. Las examinó. No eran las suyas. No dijo nada. Esa noche, tiró las pastillas en el inodoro y escribió en su cuaderno, intento 1. Medicamento equivocado. Dijo que era ayuda. Mentira. Estoy más atenta que nunca. Al segundo día, notó un sabor extraño en la sopa. Un amargor leve, pero presente. Preguntó si le habían cambiado los ingredientes. «Te estás volviendo muy sensible, Elena», dijo Julián desde su lugar, sin apartar los ojos del celular. «La sopa está como siempre». Ella lo miró. No dijo nada. Terminó la cena sin hacer ruido. Pero cuando subió a su habitación, sacó un frasco vacío del baño y vertió un poco de la sopa en él. Lo cerró con fuerza y lo guardó en el fondo de su cajón. Al tercer día, Laura volvió a dejarle café servido. Tenía un aroma distinto. Más ácido. No lo bebió. ¿No te gustó el café? No me apetecía. Qué raro. Siempre lo tomas a esta hora. Voy no. Elena la observó de reojo. Laura se mordía el interior del labio, un gesto que hacía cuando estaba frustrada. Era mínimo, pero ella lo conocía. Porque Elena conocía más de lo que ellos creían. Esa noche volvió a escribir, intento 2. Café alterado. No bebí. Empiezan a impacientarse. Van a avanzar pronto. Una madrugada, no pudo dormir. Bajó al patio. El aire era húmedo. Caminó entre las plantas que había cuidado por años. Tocó la tierra, seca y descuidada. Mientras regaba los helechos, escuchó una risa contenida proveniente de la ventana del baño de arriba. Subió en silencio, se acercó al pasillo y notó que la rejilla del conducto de ventilación estaba abierta. Se agachó y escuchó. «Si no la sacamos de la casa, no podremos vender», decía la voz de Laura, impaciente. «Tranquila», respondió Julián. «Estamos cerca. Pero no vamos a hacer nada que pueda dejar rastro». ¿Y si el rastro lo deja ella? ¿Si se toma algo, por accidente? Un silencio largo. «No digas eso. Lo estás pensando igual que yo, solo que no te atreves a decirlo». «No es tan simple». «Claro que lo es. Nadie lo investigaría. Tiene historial médico. A veces se marea. Se olvida las cosas. Tiene edad. Todos lo verían como un accidente doméstico. Y nos evitaríamos el juicio. La discusión. El desgaste». Elena no escuchó más. Se alejó. Bajó las escaleras tambaleándose. Entró a su cuarto. Se sentó en la cama. Se quedó ahí horas. Sin moverse. No lloró. Ni gritó. Solo respiraba. Una respiración lenta. Pesada. Como si el aire le doliera. Ya no eran suposiciones. Ni dudas. Eran planes. Su hijo. Su nuera. Su casa.
Y un camino silencioso hacia su muerte, disfrazado de accidente. Por primera vez en su vida, sintió que no había nadie. Que el mundo había girado y la había dejado atrás. Recordó cuando Julián tenía fiebre y ella lo abrazaba contra su pecho, sudando los dos en la madrugada, esperando que bajara la temperatura. Recordó cuando le compró su primer cuaderno de dibujos, aunque eso significara no almorzar ese día. Recordó cómo le enseñó a montar en bicicleta, y cómo él lloró la primera vez que se cayó. Y ahora, ese mismo niño, firmaba su final. Elena miró la foto enmarcada de su madre, que tenía junto al espejo. Era una foto antigua, de esas en sepia, con los ojos siempre tristes pero firmes. Se levantó. La tomó entre sus manos. Se sentó en la cama, con el retrato en el regazo. Yo siempre pensé que el amor que damos vuelve, pero parece que el mío se perdió en algún lugar. La voz se le quebró. Y por primera vez en meses, dejó que las lágrimas salieran. Lloró despacio. No por debilidad, sino porque entendió, por fin, que había estado sola desde hacía mucho más de lo que pensaba. Al día siguiente, fue al médico. Dijo que tenía mareos. El doctor le hizo exámenes de rutina. Nada grave, pero recomendó pruebas más específicas. Una semana después, los resultados llegaron. Elena leyó el informe con las manos heladas. Restos de varfarina en la sangre. Un anticoagulante. Uno muy común. Uno que, en dosis pequeñas y continuas, podía hacer que un simple golpe se volviera una hemorragia interna. Lo supo de inmediato. No venía de una pastilla equivocada. Ni de un mal cálculo. Era veneno. De los que no dejan rastro fácil. De los que matan lento. Regresó a casa. No dijo nada. Sonrió. Cocinó como siempre. Limpiaba los platos. Hablaba poco. Pero esa noche, sacó su cuaderno y escribió, intento 3. Confirman veneno en sangre. Varfarina. Silencioso. Progresivo. Mortal. Julián lo sabe. Laura lo dirige. Ya no espero. Me preparo. A partir de entonces, comenzó a registrar todo. Cada comida. Cada sensación. Cada conversación sospechosa. Escondió pequeñas cámaras que había comprado hacía años, por seguridad. Las volvió a colocar. Grababa sin que lo supieran. Grababa todo. Y un día, encontró la prueba que necesitaba. Laura, en el patio, hablaba por teléfono con una amiga. No sabía que la cámara estaba justo sobre ella. Sí, ya está perdiendo la noción. A veces no recuerda lo que le dijimos. Anoche pensó que no le habíamos dado de cenar. ¿Te imaginas? Pobrecita. Ya no está bien. Por eso estamos acelerando todo. A Julián le costó al principio, pero ya entendió que esto es por el bien de todos. Esa grabación la vio 20 veces. No por duda. Por ira. Una ira seca, que no buscaba venganza, sino justicia. Una que no tenía gritos, pero sí decisión. Esa noche, Elena volvió a hablar con la foto de su madre. ¿Te acuerdas, mamá? Cuando decías que la vida prueba a las mujeres más fuertes con los hijos más ingratos. Nunca lo entendí. Ahora sí. Guardó la grabación en una memoria USB. La escondió en un sobre junto al cuaderno. Lo etiquetó, por si me pasa algo. Lo escondió bajo la loseta floja de su armario. Después, se sentó a escribir una carta. No para Laura. Ni para Julián. Sino para sí misma. La carta no pedía justicia. Solo nombraba el dolor. Ponía en palabras lo que tantos años de silencio le habían ocultado. Me apagaron despacio. Me llamaron exagerada, anticuada, molesta. Me quitaron el cuarto, la voz, el lugar. Pero no pudieron quitarme la memoria. Ni las pruebas. Ni el corazón, que aún late, aunque quieran envenenarlo. Guardó la carta. Cerró el cuaderno. Y cuando se levantó, se sintió más viva que nunca.
Ese fue el momento en que supo que no iba a morir en esa casa. Ni por accidente. Ni por veneno. Ni por obediencia. Iba a decidir el cuándo, el cómo y el por qué. Y no iban a verlo venir. Ni Laura. Ni su propio hijo. Ni siquiera el recuerdo del amor que creyó eterno. Pero faltaba una pieza. La última. Una visita al farmacéutico. Una conversación. Y una mentira más, que iba a revelarlo todo. Elena cruzó la calle lentamente, sintiendo el sol leve de media mañana sobre los hombros. Tenía el sobre de los análisis en la mano. Su paso era firme, pero por dentro algo se deslizaba como un cuchillo lento. El consultorio del médico había sido la confirmación de lo que ya sabía, pero leerlo, escuchar a un profesional decirlo con esa voz seca y sin emoción, le había causado una sensación que no se parecía al miedo. Era más parecido a una certeza desesperada. Lo que estaba pasando no era un error, ni una coincidencia, ni un malentendido familiar. Era un plan. Una ejecución cuidadosa. Fría. Clínica. Ya no era una sospecha, era una condena en curso. Se detuvo frente a la farmacia del barrio, la de toda la vida. Entró con paso decidido, y apenas cruzó la puerta, el sonido familiar de las campanillas la recibió. La atendía Ramiro, un hombre de unos 40 años, amable, con cara de perro viejo y ojos que siempre parecían estar evaluando todo en silencio. Elena lo conocía desde hacía más de 10 años, aunque nunca habían intercambiado más que lo justo. «Hola, Elena», dijo él, levantando la vista de su libreta. «¿Vienes a buscar tus medicamentos?» Ella asintió. «Sí. Pero también quería preguntarte algo». «Dime». Elena colocó sobre el mostrador el frasco de pastillas que había dejado de tomar hacía semanas. Ramiro lo giró con los dedos, lo miró con atención. «Estas no son las tuyas», dijo de inmediato, frunciendo el ceño. «¿No?» «No. Tú tomabas Olmeval de 20 miligramos, para la presión. Estas son un genérico más suave, no entiendo por qué tienes esto». «¿No las entregaste tú?» Ramiro negó con la cabeza. «No. Alguien vino a recogerlas por ti. Dijo que tú habías pedido el cambio. Que preferías una fórmula más suave, menos agresiva con el estómago. Era tu nuera, si no me equivoco». Elena sintió que todo se congelaba por dentro. ¿Hace cuánto fue eso? Unas 3 semanas. Tal vez más. No me pareció raro. Viene seguido. Ella no dijo nada. Solo asintió, como quien recibe una noticia menor. Tomó el frasco de vuelta y lo guardó en su bolso con lentitud. El corazón le latía tan fuerte que temía que se notara en el cuello. Ramiro la miró con cierto desconcierto. ¿Todo bien, Elena? Todo en orden, dijo, con una sonrisa seca. Gracias. Salió sin mirar atrás. El aire del mediodía le pareció más espeso que nunca. Caminó sin rumbo durante unos minutos hasta que sus pies la llevaron de vuelta a casa. La casa que ya no era suya. La casa donde vivía como una huésped vigilada. La casa donde cada objeto parecía tener ojos que la seguían. Entró sin hacer ruido. Sabía que Laura y Julián no estaban. Estaban en una reunión, según había dicho él esa mañana. Una comida con unos socios. Cerró la puerta, subió a la habitación de la pareja y se detuvo frente al cajón del escritorio de Laura. Dudó solo un segundo. Lo abrió con decisión. Era ordenado, casi estéril. Todo apilado. Carpetas. Facturas. Un portadocumentos negro. Revisó una por una las carpetas. Casi todo era del negocio, ventas, proveedores, balances. Nada extraño. Hasta que encontró una hoja doblada, metida dentro de una libreta de tapas grises. Era un formulario sin completar del todo. Pero lo suficiente para leer el encabezado: solicitud de ingreso voluntario a Centro Geriátrico de Asistencia Permanente. Y más abajo, en letra fina, autorización médica sugerida en caso de demencia senil incipiente. Elena sintió una presión en el pecho.
La hoja no tenía fecha, pero sí nombres. El suyo. El de Julián como responsable legal. El de Laura como contacto de emergencia. Estaba casi todo listo. Faltaban firmas. Pero ya no faltaba intención. Estaban esperando algo. Una caída. Un olvido más. Un desmayo. Un pretexto cualquiera. Y la encerrarían. La sacarían de la casa con papeles, no con gritos. Con justificaciones, no con cuchillos. La borrarían con elegancia. Y ella lo había estado permitiendo. Cerró el cajón. Lo dejó todo como estaba. Pero ya nada era igual. En su habitación, se sentó frente al espejo. Se miró largo rato. No con tristeza, sino con una lucidez punzante. Vio las arrugas, los ojos cansados, el cuello caído. Pero también vio otra cosa. Una mujer que ya no tenía miedo. Que ya no buscaba comprensión. Solo justicia. Esa noche, durante la cena, todo pareció normal. Sopa. Pan. Conversaciones vacías. ¿Fuiste a la farmacia hoy, mamá?, preguntó Julián. Sí, dijo Elena, sin levantar la voz. Laura la miró por encima del vaso de agua. ¿Todo bien con tus medicamentos? Sí. Aunque me dijeron algo curioso. Laura no respondió. Siguió comiendo. Me dijeron que tú pediste cambiarlos. Por una fórmula más suave, dijo Elena, mirando a Laura. Silencio. Julián la miró. ¿Eso es cierto? Laura tragó saliva. Ah, sí. Lo hice por comodidad. Pensé que sería mejor. No te quise molestar con detalles médicos. Eran casi iguales. Elena la miró. No dijo nada más. Pero sus ojos hablaban. Laura desvió la mirada. Después de la cena, Julián se acercó a su madre mientras ella lavaba los platos. ¿Pasa algo? Todo pasa, Julián. Todo el tiempo. Lo dices como si estuvieras molesta. Estoy lúcida, respondió ella, sin girarse. ¿Eso te molesta a ti? Él no supo qué decir. Estás actuando raro últimamente, añadió él. Como si desconfiaras. ¿Tengo motivos? Julián respiró hondo. Se fue sin responder. Elena terminó de lavar los platos, secó sus manos con un trapo viejo y subió a su cuarto. Ese fue el día en que dejó de hablar con miedo. Y el día en que comenzó a escribir los nombres. En su cuaderno, empezó una lista. No solo de lo que le hacían, sino de las personas que sabían. De los que veían y callaban. De los que fingían no notar que ella desaparecía poco a poco. Vecinos. Parientes. Incluso la empleada doméstica que ya casi no venía, pero que solía susurrar cosas al oído de Laura cuando pensaban que nadie escuchaba. Todos. Ese cuaderno ya no era un diario. Era un arma. Durante los días siguientes, Elena notó cómo el trato de Laura se tornaba más amable. Más cuidadoso. Incluso exageradamente dulce. Te traje un té, Elena. Con miel, como te gusta. Preparé una crema para tus rodillas. Te la dejo en tu mesita. ¿Quieres que te ayude a bañarte? Todo disfrazado de preocupación. Todo cargado de hipocresía. Una tarde, fingió quedarse dormida en el sillón. Escuchó pasos. Una puerta abriéndose. Y una voz. Está empezando a divagar. A veces repite cosas que no pasaron. O cree que no comió. Ya está. Solo falta que tropiece o se pierda una vez. Y el médico firmará lo que necesitamos. Era Laura. Y no hablaba con Julián. Hablaba con alguien más. Elena no se movió. Siguió fingiendo el sueño. Cuando Laura se fue, abrió los ojos. Y por primera vez en semanas, sintió que la ira se había transformado en una calma absoluta. No se trataba solo de traición. Ni de ingratitud. Era una ejecución encubierta.
Y ella estaba decidida a impedirla. Pero ahora sabía que Julián no era solo un cómplice por omisión. Era parte activa del plan. No solo firmaba documentos. No solo callaba. Estaba presente en todo. Y eso lo cambiaba todo. Porque ahora, lo había perdido del todo. Al día siguiente, fue al consultorio del doctor Beltrán, un médico viejo, jubilado, que había sido amigo de su padre. Lo conocía desde niña. Le contó lo esencial, sin adornos. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza? ¿Por qué lo preguntas? Porque quieren hacerme creer eso. El médico la miró con calma. Yo te conozco, Elena. No estás loca. Estás sola. Y eso a veces confunde. Pero tú me conoces. Sí. ¿Podrías poner eso por escrito? El doctor la miró en silencio. Y entendió. Días después, Elena tenía un papel firmado que afirmaba que su estado cognitivo era íntegro, que no presentaba signos de deterioro ni de confusión. Lo guardó como quien guarda una bala. No iba a usarlo todavía. Pero lo tendría listo. Esa misma noche, bajó al escritorio. Tomó el borrador del poder legal escondido en el cajón de Laura. Lo fotocopió. Lo devolvió a su lugar. Y guardó la copia en su cuaderno. Ahora sí, lo tenía todo. Y esa madrugada, cuando se sentó frente a su ventana, viendo el cielo sin estrellas, supo que no tenía más tiempo. Que si no actuaba pronto, la borrarían con papeles, diagnósticos y falsas buenas intenciones. Y no solo la borrarían. Harían que pareciera justo. Y eso, no lo iba a permitir. Elena cerró la ventana sin hacer ruido. Afuera, la noche parecía suspendida en un silencio lleno de secretos. Las luces del jardín seguían encendidas. Laura las dejaba así por seguridad, pero Elena sabía que era por control. Para verla moverse. Para saber si seguía despierta. Si salía. Si intentaba algo. Esa noche fue distinta. No por lo que supo. Sino por lo que decidió. La verdad ya no era el problema. Lo que venía ahora era el momento más difícil, fingir. Jugar a ser débil. Dejar que la creyeran rota. Mientras tejía, en secreto, su forma de salir viva. Con dignidad. Con pruebas. Con justicia. A la mañana siguiente, Elena bajó con pasos más lentos. Arrastraba un poco los pies. No saludó con energía. Cuando Laura le ofreció el desayuno, murmuró un gracias sin mirarla a los ojos. Fingió confusión cuando Julián le preguntó qué día era. Sonrió como si no supiera. Pero sí sabía. Era miércoles. Y faltaban 11 días para el Día de la Madre. En su habitación, revisó los sobres. Uno por uno. Había dividido todo. Grabaciones. Fotocopias de documentos. Análisis médicos. Fotografías. Declaraciones de gastos. Todo estaba ordenado con una precisión quirúrgica. Y cada sobre tenía una copia de la carta que había escrito de su puño y letra, explicando lo vivido. Lo que vio. Lo que escuchó. Lo que supo demasiado tarde. En el sobre más grande, escribió con tinta negra. Por si no salgo de aquí. Lo escondió dentro de la funda de su vieja máquina de coser. Nadie la usaba. Nadie la miraba. Estaba en el fondo del armario, como ella. Los días siguientes fueron una coreografía de sombras. Elena repetía movimientos lentos. Tartamudeaba a propósito. Se sentaba en lugares donde podía escuchar conversaciones sin ser vista. Y cada noche, escribía en su cuaderno. Julián me ofreció ayuda para cambiarme de ropa. Nunca lo hizo antes. No es cuidado. Es control. Laura preguntó si había tomado mis pastillas. Dijo que me veía cansada. La vi poner la dosis en mi taza. No la tomé. Me preguntaron si recordaba el nombre de la nieta de la vecina. Dije que no. Fingí. Sus ojos brillaron. La casa entera se había convertido en un campo minado.
Y Elena aprendió a caminar sin detonar nada. No aún. Una tarde, mientras fingía buscar una bufanda en el cuarto de lavado, encontró una caja de cartón nueva, con carpetas organizadas. Entre ellas, una contenía correos impresos entre Laura y una empresa inmobiliaria. Estaban preparando la venta de la casa. Y había algo peor, fechas. Tasaciones. Visitas programadas. Todo ya estaba en marcha. Apretó el papel con fuerza. Lo guardó en su bolsillo. Esa noche lo fotocopió en la librería del centro, fingiendo que era parte de una novela que estaba escribiendo. Después, compró una memoria USB y volcó todas las grabaciones. Las marcó con fechas. Con etiquetas. Y dejó una copia adicional en la casa de su antigua vecina, la señora Teresa, una mujer solitaria y amable que nunca había dejado de preguntarle cómo estaba. ¿Y eso qué es, Elena? Un respaldo de vida, respondió ella, sin más. Teresa no preguntó. Solo asintió. Esa misma noche, mientras lavaba su cara frente al espejo, Elena se quedó mirándose. No era solo cansancio lo que veía. Era otra cosa. Algo que no recordaba desde hacía décadas. Determinación. Recordó la primera vez que estuvo a punto de abandonar todo. Fue cuando Julián tenía 3 años y ella no podía pagar el alquiler. Tuvo que vender su abrigo para comprarle leche. Esa noche, bajo la lluvia, con los zapatos mojados y el cuerpo helado, se dijo a sí misma. Esto no me va a matar. Ahora, se lo repetía de nuevo. Y sonaba igual de firme. No me voy a ir en silencio. No después de todo lo que di. Esta casa la construí con sangre, y con sangre me la quieren quitar. Lloró, sí. Por las noches. Cuando nadie la oía. Se tapaba la boca con la almohada. Escribía cartas que no pensaba enviar. A Julián. A su madre. Incluso a Laura. No para suplicar. Sino para dejar claro que sabía. Que entendía. Que ya no era la mujer que ellos creían. Una de esas cartas decía. Querido hijo. Hoy vi tus ojos y no me reconocí en ellos. No hay rastro del niño que abracé bajo la lluvia. No hay gratitud, ni recuerdo, ni pena. Solo cálculo, ¿en qué momento te perdí? No lo sé. Pero esta mujer que ves hoy, ya no espera amor de nadie. Solo respeto. Y si no me lo dan, lo tomaré. Elena guardó esas cartas en su caja. Cada una con fecha. Como testamentos de alguien que aún no estaba dispuesta a morir. El día antes del Día de la Madre, revisó todo. La memoria USB, el sobre marrón, las cartas, el informe médico. Se vistió con su ropa más simple. Salió al jardín. Podó las plantas que nadie más cuidaba. Regó las flores. Limó sus uñas. Preparó una cena sin veneno. Esa noche, se encerró en su cuarto y practicó. Frente al espejo, con 2 copas idénticas. Aprendió el peso. El sonido. El movimiento necesario para hacer el cambio sin ser vista. Lo hizo una vez. Luego otra. Luego 20 veces. Hasta que le salió natural. Como si toda su vida la hubiera llevado a ese momento. Al día siguiente, todo estaba dispuesto. Laura había organizado una comida elegante. Vino caro. Lencería nueva. Platos blancos. Una mesa perfecta para una escena perfecta. Hoy será un día inolvidable, Elena, dijo Laura con una sonrisa ancha. Sí, respondió ella. Inolvidable. Julián la abrazó con afecto fingido. Le regaló una bufanda que aún tenía la etiqueta. Le dijo que la amaba. Ella sonrió sin creerle. Gracias, hijo. Siempre supe que eras detallista. Los invitados fueron llegando. Tíos. Primos. Gente que no veía en meses. Todos hablaban de lo bien que se veía Elena. De lo bonita que estaba la casa. De lo organizada que era Laura. No sé cómo hace, decía una prima. Laura es una joya.
Elena asentía. Por dentro, sabía que esa joya había sido tallada con su sangre. Cuando llegó el momento del brindis, Laura se levantó. Hizo un pequeño discurso. Agradeció a todos. Dijo cosas bonitas sobre las madres. Y en especial, a Elena, que nos acompaña siempre con su fortaleza. Aplausos. Risas. Todos levantaron sus copas. Elena vio el movimiento. Breve. Preciso. Laura inclinándose hacia su copa mientras todos reían. Una mano rápida. Un giro. Una gota. Y luego, la sonrisa. Elena esperó. Y cuando Laura se giró para abrazar a una tía, hizo el cambio. Rápido. Limpio. Silencioso. Levantó su copa. Brindó. Miró a Julián. Lo sostuvo en la mirada más larga que le había dado en años. Y entonces, bebió. Pero no de la copa que Laura había preparado para ella. Y mientras el sabor amargo le rozaba la lengua, supo que ya no quedaba vuelta atrás. Nadie lo notó aún. Pero en minutos, alguien empezaría a pagar. La madre de Laura soltó la copa con un leve temblor en los dedos. Durante un segundo, pareció simplemente mareada. Se llevó la mano al cuello, frunció el ceño, intentó decir algo, pero no llegó a articular palabra. Cayó hacia un lado. El sonido del vidrio roto al chocar con el suelo fue lo único que interrumpió el murmullo del brindis. ¿Mamá? Laura fue la primera en reaccionar. Se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. La mujer en el suelo se retorcía, sus piernas golpeaban el mármol con espasmos. Su boca intentaba abrirse pero no salía voz, solo un silbido desesperado, como si el aire se negara a entrar. Un grito rompió el ambiente festivo. Alguien pidió agua. Otro gritó que llamaran una ambulancia. Y llama ya, Julián. Chilló Laura, arrodillada junto al cuerpo de su madre, que convulsionaba violentamente. Elena seguía de pie, sosteniendo su copa, sin moverse. Su rostro era una máscara de serenidad extraña, helada. Miraba todo como desde lejos. En su interior, no había alivio. Había justicia. Una justicia dolorosa. Irónica. Precisa. Julián marcaba frenéticamente desde su teléfono. Tenía el rostro blanco, las manos temblorosas. Todos alrededor estaban desconcertados. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Se tragó algo. Dijo uno de los primos. Parece envenenada. Laura miró las copas. Fue un instante. Un segundo apenas. Y sus ojos se clavaron en la copa de Elena. Luego en la suya. Luego en la vacía que yacía rota junto al cuerpo de su madre. Algo no encajaba. Algo le fallaba en la lógica. ¿Qué pasó? Balbuceó, y su voz se quebró. La ambulancia llegó 6 minutos después. Un paramédico se agachó, revisó signos vitales. Otro tomó una muestra del líquido derramado. Nadie decía nada. El silencio era espeso. Elena miraba a su hijo. Él no la miraba a ella. Solo tenía la vista fija en la escena, como si no entendiera qué estaba pasando o no pudiera procesarlo. El resto de la velada fue una nube. Gente saliendo, susurros, miedo. Cuando se llevaron a la madre de Laura aún tenía vida, pero estaba inconsciente. Laura subió a la ambulancia con ella, llorando a gritos. Y Julián se quedó atrás. Le temblaban los labios. Mamá, dijo, al fin, ¿viste algo? ¿Notaste algo raro? No, respondió Elena, con una calma profunda. Todo pasó muy rápido. 2 días después, la policía llegó a la casa. No fue una redada. Fue una visita formal. Una mujer de cabello corto y expresión seca pidió hablar con los 3, Elena, Julián y Laura. Los informes toxicológicos del hospital confirman que la madre de la señora Laura sufrió un cuadro severo de intoxicación por varfarina, dijo la oficial. Un anticoagulante muy común, pero en dosis altas, puede causar convulsiones y hemorragias internas.
¿Eso no es lo que se usa como veneno para ratas?, preguntó Julián, casi sin voz. La oficial asintió. Queremos hacerles unas preguntas sobre las copas, los movimientos de esa noche. Hay algo que no cierra. Los tres estaban sentados en el salón. Elena vestía su ropa más sobria. Laura tenía los ojos enrojecidos. Julián apenas podía sostenerse. ¿Qué no cierra?, preguntó Laura. La copa contaminada no pertenecía originalmente a la madre de usted. Según las huellas y las ubicaciones, fue intercambiada en algún momento. Laura se giró de inmediato hacia Elena. ¿Qué está insinuando? ¿Que ella la envenenó? No estamos insinuando nada. Solo necesitamos claridad. Elena los miró a ambos. Respiró hondo. Se levantó con lentitud y pidió permiso para subir a su habitación. Un momento, dijo Julián, ¿a dónde vas? Ella no respondió. Subió las escaleras y volvió con un sobre marrón entre las manos. Lo entregó a la oficial con un leve temblor en los dedos. Aquí hay algo que ustedes deben escuchar. La oficial tomó el sobre, lo abrió y encontró una memoria USB, varias fotocopias, un informe médico y lo que parecía ser un diario con fechas. Lo revisó en silencio. Luego pidió a los presentes que la acompañaran a la comisaría. Elena fue la primera en asentir. Estoy lista. Horas más tarde, en una sala austera de paredes grises, todos estaban sentados frente a un monitor. Una de las oficiales insertó la memoria. En la pantalla apareció una grabación. Audio, primero. Julián, con voz clara, si no la sacamos de la casa, no podremos vender. Y no se va a ir por las buenas. Luego, la voz de Laura, ¿y si el rastro lo deja a ella, si se toma algo, por accidente? Siguió otro fragmento. Laura, sí, ya está perdiendo la noción. A veces repite cosas que no pasaron. Pobrecita. Ya no está bien. Julián bajó la cabeza. Laura lo miraba con una mezcla de rabia y pánico. Eso está sacado de contexto, dijo Laura, alzando la voz. Estábamos preocupados por ella. Es normal que se hable así cuando hay un adulto mayor. No sabíamos que estaba grabando. Usted no sabía muchas cosas, dijo Elena con voz baja. La oficial abrió otra carpeta. Era el informe del médico Beltrán, afirmando que Elena no presentaba deterioro cognitivo. Luego, mostró el borrador del poder para internarla. Después, las copias de las recetas médicas cambiadas por Laura. Finalmente, los análisis de sangre con restos de anticoagulantes en el cuerpo de Elena. Laura temblaba. Julián no decía nada. Señora Elena, dijo la oficial, ¿quiere agregar algo? Elena se incorporó lentamente. Durante meses intentaron hacerme sentir vieja, inútil, loca. Cambiaron mis pastillas, mi comida, manipularon mi entorno. Pero me subestimaron. Creyeron que no veía. Que no escuchaba. Que era invisible. Se giró hacia Laura. Me subestimaste. Pero te olvidaste de algo, yo te escuchaba incluso cuando creías que era invisible. Laura se levantó de golpe. Esto es absurdo. Ella envenenó a mi madre. Ella hizo el cambio. No tienen pruebas contra mí. La oficial activó el siguiente video. Laura, en el patio, con el teléfono en mano. Todo está listo. Solo falta un descuido más de su parte, y el médico firmará. Julián ya entendió que esto es por el bien de todos. La sala quedó en silencio. Elena no dijo una palabra más. La oficial pidió a los presentes que salieran mientras deliberaban. Una hora después, los llamaron de nuevo. Hay evidencia suficiente para proceder, dijo el oficial a cargo. Laura Montenegro queda bajo prisión preventiva mientras se formaliza la investigación por intento de homicidio agravado. Laura gritó. Lloró. Se abrazó a Julián, que no la sostuvo. No puedes permitir esto. Julián. Pero Julián estaba en otro lugar. En una dimensión que se derrumbaba. Su rostro se desfiguró en llanto.
No por Laura. Ni siquiera por su madre. Lloraba por él mismo. Por todo lo que permitió. Por lo que aceptó como normal. Por lo que cayó. Cuando Laura fue esposada, Elena lo miró. Por primera vez en semanas, buscó sus ojos. ¿Quieres decir algo, hijo? Julián tragó saliva. Las palabras no le salían. Yo, no pensé que fuera tan grave. Creí que solo. ¿Solo qué? Preguntó ella, sin elevar la voz. Solo necesitábamos ordenarlo todo. Era complicado. Laura. Laura fue la que movió las piezas. Pero tú le diste el tablero. Julián agachó la cabeza. No dijo nada más. El juez dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. Laura gritó hasta que la puerta se cerró tras ella. Elena se levantó de su asiento. No esperó que nadie le ofreciera el brazo. No hubo aplausos. No hubo consuelo. Pero algo sí cambió. Ya no tenía miedo. Y no estaba dispuesta a cargar más con el silencio de los demás. Elena salió de la sala del juzgado sin mirar atrás. Las paredes grises, las miradas tensas, los ecos de los gritos de Laura ya no le pertenecían. Había dejado algo dentro de ese edificio, algo que durante mucho tiempo creyó indispensable, la necesidad de ser perdonada, de ser comprendida, de ser querida por quienes habían sido su centro. Ahora, por fin, entendía que no todo vínculo es sagrado. Que el amor, cuando se vuelve veneno, debe dejarse morir. Meses después, la casa estaba en silencio. Ya no olía a comida recalentada ni a perfumes caros. No sonaban los pasos impacientes de Laura ni las palabras medidas de Julián. Estaba vacía. Fría. Pero por primera vez, ese vacío no dolía. Era un lienzo limpio. Una página en blanco. El proceso judicial había sido largo. Duro. Exponer su verdad fue más difícil que haberla escondido. Durante semanas fue observada, entrevistada, analizada como si aún pudieran dudar de su cordura. Pero las pruebas eran muchas. Demasiadas. Irrefutables. Laura fue procesada formalmente por intento de homicidio y manipulación de persona mayor. Julián, aunque no enfrentó cargos penales por falta de pruebas directas, perdió algo más valioso, su madre. No hubo reconciliación. Después de la última audiencia, Julián la esperó en la puerta. Tenía los ojos bajos y el cuerpo encorvado como un niño al que acaban de castigar. Mamá, dijo, con voz rota. No sé qué decirte. Elena lo miró en silencio. Sus manos estaban juntas, firmes. Ya no temblaban. No tienes que decir nada. Las palabras pesan menos que los hechos. Y tú elegiste los tuyos. Yo, no sabía cómo frenar todo. Laura. Tú no me traicionaste solo por quedarte callado, Julián. Me traicionaste cuando empezaste a pensar que yo era un estorbo. Él no respondió. No podía. Ella le sostuvo la mirada unos segundos más, con esa mezcla de tristeza y resignación que solo una madre puede sentir por un hijo que ya no reconoce. No guardo rencor, dijo, finalmente. Pero no tengo más espacio para ti. Se marchó sin mirar atrás. Días después, vendió la casa. No quería una batalla legal por la propiedad, aunque tenía todos los derechos. Solo quería cerrar el ciclo. Entregar esas paredes llenas de sombras a alguien que las llenara de nuevas memorias. Se quedó con el efectivo. No era mucho, pero suficiente. Tomó una pequeña maleta, metió algunas mudas de ropa, 2 libros, las cartas no enviadas y su cuaderno. Eso era todo lo que se llevó. Elena no se despidió de nadie. Cerró la puerta por última vez y bajó las escaleras como si fueran las últimas de una cárcel que había habitado por décadas. Cruzó la calle y subió a un autobús sin preguntar a dónde iba exactamente. Solo pidió un boleto hasta la última parada. El viaje fue largo, pero no pesado. Vio pasar paisajes, rostros, estaciones vacías. El sol entraba por la ventana y le acariciaba la cara. En su regazo,
El cuaderno abierto mostraba una página nueva, en blanco. Elena tomó un bolígrafo, escribió la fecha y anotó una sola frase: hoy no tengo miedo. Cuando llegó al pueblo costero, el mar la recibió con un murmullo calmo. Las olas rompían contra las rocas como si le hablaran en un idioma olvidado. Caminó sin prisa hasta una calle empedrada donde había una pensión pequeña, con ventanas abiertas y olor a pan. La dueña, una mujer mayor, le ofreció una habitación con vista al mar. Estoy buscando silencio, dijo Elena. Aquí lo tenemos, respondió la mujer, y también un poco de paz, si sabe cómo escucharla. Elena sonrió. Se instaló en la habitación sin muchos objetos. Solo una cama, una mesa, y una ventana donde la luz entraba sin permiso. Días después, encontró una tienda de arte en una esquina. Polvo sobre los estantes, pinceles dormidos, lienzos esperando. Tomó dos, los más pequeños. Unas acuarelas. Unas témperas. Y volvió caminando, con la misma emoción temblorosa que había sentido a los 20, cuando pintaba rostros inventados en la cocina de su madre. El primer trazo fue difícil. La mano dudó. Pero luego, algo fluyó. Una silueta de mujer, de espaldas, mirando el mar. No tenía rostro. Solo cabello al viento, y un vestido largo que se perdía en la bruma. Pintó por días. A veces en silencio. A veces con música antigua sonando desde un radio viejo que encontró en la pensión. La pintura la llevó de vuelta a sí misma. A esa Elena que había estado enterrada bajo años de deberes, silencios y heridas. Una tarde, la dueña de la pensión le preguntó si quería exhibir uno de sus cuadros en una pequeña galería local. Elena dudó. No porque le diera vergüenza, sino porque por primera vez no sentía la necesidad de validarse ante nadie. Pero aceptó. Colgaron su obra junto a otras de artistas locales. Nadie sabía quién era ella. Solo una mujer nueva en el pueblo. Silenciosa. Atenta. Que miraba el mar como quien lo ha vivido desde adentro. Una semana después, mientras caminaba por la playa al atardecer, una joven se le acercó. Tenía unos 30, ojos grandes, voz suave. ¿Usted es la que pinta en la galería? Mi madre lloró con su cuadro. Elena la miró. Sus labios se curvaron, lentamente, en una sonrisa que venía desde lo más profundo. No necesitó explicar quién era, ni qué había pasado. Ya no cargaba con esa historia como una cruz. Era parte de ella, sí. Pero no la definía. Gracias, dijo simplemente. Siguió caminando. La arena bajo sus pies. El mar al frente. El cielo, limpio. Esa noche, volvió a su habitación, abrió el cuaderno por última vez y escribió. A veces, las raíces más profundas son las que más cuesta cortar. Pero cuando por fin lo haces, creces distinta. Más fuerte. Más libre. Y con sed de empezar de nuevo, aunque el pasado aún sangre. Cerró el cuaderno. Se sirvió una copa de vino. La bebió sin miedo. Y mientras el viento agitaba las cortinas, pensó en todas las veces que quiso desaparecer. Y en lo hermoso que era, simplemente, volver a empezar. Porque a veces, sobrevivir no es suficiente. Hay que renacer. Y esta vez, renacía sola. Pero intacta. Limpia. Viva. Libre. Y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en una situación similar? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. Muchas personas están pasando por situaciones parecidas. Esperamos que la voz de Elena viva en tu corazón. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con tus amigos y familiares como muestra de apoyo. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos emocionantes todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo, tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti.
Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.